la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de las altas cortes. Por la revocatoria de visas para ingreso a Estados Unidos. El retiro de la visa de Estados Unidos al presidente de la Sala Penal de la... Retiró las visas a 2 magistrados de la... Cancelarle las visas a 3 magistrados. Retiro de las visas a 2 magistrados. Total desconcierto se vive en la Corte Constitucional y en la Suprema por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de afectarles las visas a 3 de sus magistrados. A 2 de ellos, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, se las cancelaron. Esa decisión del gobierno Trump se da en momentos en que la Corte Constitucional tramita temas sensibles para el país, como un artículo que afectaría la extradición contenida en la ley estatutaria de la JEP y el uso del glifosato en fumigaciones de cultivos ilícitos. Ivancito, o más bien Uribe, es otro de los grandes interesados en despachar gente al por mayor y al de tal para Estados Unidos. Me refiero a gente de esa que se ha acogido a la JEP y que se sabe los secreticos de Alvarito. Las últimas horas lo que se ha dispuesto es que el día lunes haya una reunión con delegados de la Embajada de los Estados Unidos y algunos magistrados de la Corte Constitucional. La que está confirmada es Diana Fajardo, para conocer qué fue lo que pasó, por qué hay esas comunicaciones del retiro de visas y qué es lo que origina esta situación. Es una presión. Hay que tener en cuenta que seguramente el gobierno norteamericano puede tener algún tipo de información, pero esto es una presión, es un acto que busca forzar de alguna manera una decisión en un sentido que favorezca los intereses norteamericanos. Por eso decía que hace parte de la política exterior norteamericana. Ante esas decisiones de las visas, ya se había dado la cancelación por parte de la Corte de una comida con miembros de la embajada. Aunque la sede diplomática no ha dado explicaciones para ninguno de los casos, en la situación del magistrado Eider Patiño ha trascendido que la decisión para negarle la visa habría sido por no autorizar la extradición de un indígena requerido en ese país por narcotráfico. Senadores de varios partidos consideran que Estados Unidos busca presionar a la Corte Constitucional para que se validen las objeciones a la JEP. La sola presión sobre ellos ya es indebida y ya tiene el propósito de humillarlos o de doblegarlos en su decisión frente a la paz, frente a la JEP. Las Cortes representan el faro de la justicia, los pilares de la democracia en Colombia y deben tener la plena libertad para tomar sus decisiones. No es solamente una violación de los derechos individuales de los magistrados, sino también un ataque contra la soberanía. En diálogo con Caracol Radio, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió al caso de las visas de los magistrados de las altas cortes. Respetamos que cada país pues obviamente tome criterios siempre y cuando de verdad sean criterios muy objetivos, muy transparentes, pero nosotros por la justicia tenemos gran respeto y personalmente yo sí creo los fallos de los jueces tienen que ser fallos siempre en derecho y sin ningún tipo de presión. No es verdad, como lo han dicho los más altos funcionarios, incluido el jefe del Estado, que nada se pueda hacer frente a las decisiones de visa de Estados Unidos. El senador José Obdulio Gaviria, de la bancada de gobierno, recordó que varios magistrados se han opuesto a la fumigación aérea y a la extradición, temas clave para Estados Unidos. Allá la Corte, si quiere insistir en esa política de saboteo a la política norteamericana, colombiana contra las drogas, las consecuencias están a la vista. El expresidente César Gaviria, quien aseguró que la decisión se tomó en complicidad entre Estados Unidos y Colombia. En una actitud en la que no es posible distinguir entre el temor y la subordinación del gobierno del presidente Duque y la simple complicidad mutua. Pese a los cuestionamientos, coinciden los expertos en que la acción emprendida por el gobierno Trump es una potestad enmarcada en su soberanía, que la puede efectuar cuando a bien tenga. Según los expertos, esta acción no podría enmarcarse como un hecho aislado, sino por el contrario que hace parte de un nuevo rumbo en materia de política internacional que ha adoptado Estados Unidos desde que llegó el presidente Donald Trump al poder. Es de información desde el occidente de Bogotá. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. And I'll tell you something, Colombia. You have your new president of Colombia, really good guy. I've met him. We had him at the White House. He said how he's going to stop drugs. More drugs are coming out of Colombia right now than before he was president. So he has done nothing for us.